Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es sinovitis de rodilla. Como dije a modo introductorio, se define como la inflamación aguda o crónica de la membrana sinovial que recubre la articulación de la rodilla. Como para hacer un breve repaso anatómico, sabemos que la articulación sinovial es del tipo de artrosis. ¿Y por qué está conformado esto? ¿Por qué se caracteriza? Por tener una membrana sinovial, cartílago articular, la cápsula fibrosa de la articulación, la cavidad que está rellena por ese líquido sinovial y reforzada por ligamentos. Cuando nos referimos a las causas que pueden generar una sinovitis de rodilla, tenemos diferentes etiologías. Dentro de ellas podemos distinguir la causa traumática, la causa degenerativa. También existen las causas seronegativas o reactivas, como la artritis reumatoidea. Otra de las causas es la GOTE, la enfermedad por depósito de cristales, la artritis séptica, y también existen las enfermedades de la membrana sinovial, como ser las entidades sinovitis vellonodular pigmentada y la condromatosis sinovial. Entonces, a lo largo de la clase lo que vamos a ver son estas diferentes entidades, cómo hacer el diagnóstico diferencial y cómo tratarlas. Sabemos que las manifestaciones comunes a todo este tipo de patologías es el dolor, el derrame y la impotencia funcional. Después, dependiendo de cada entidad clínica, cada una va a tener sus características particulares. Entonces nos vamos a basar en el diagnóstico principalmente, interrogatorio, saber cuándo empezó con el dolor, con la impotencia funcional, cómo es que empezó, y si presenta síntomas mecánicos de bloqueo, siempre es lo que hay que evaluar. Al examen laboratorio se le pide al paciente un hemograma completo, un eritro y una PCR, y cuando uno está sospechando una artritis séptica, siempre lo que tenemos que pedir por guardia es un hemocultivo. Siempre pedir una radiografía de la rodilla, frente y perfil, y posteriormente en los controles por consultorio puede asociarse también una resonancia magnética. Y que es importante destacar el tema de la artrocentesis para el diagnóstico, saber que es diagnóstica y a su vez es terapéutica. ¿Por qué es importante la artrocentesis? Logramos tener un estudio físico-químico, lo que destaqué acá es que siempre hay que tener una jeringa heparinizada al momento de entregar la muestra. Sirve para el examen directo, para ver de qué tipo de germen se trata, si un gran negativo o un gran positivo, y también podemos obtener el cultivo. Acá puse un cuadro donde hacemos el diagnóstico diferencial, dependiendo del débito que uno obtiene a través de la artrocentesis, y principalmente lo que destaqué es en la artritis séptica, que se ubica en color rojo, en donde tenemos un débito que es de aspecto purulento, ya tenemos una cantidad de leucocitos que es mayor a 50 milímetros cúbicos, los polimorfonucleares son mayores al 75%, y siempre destacar que la glucosa va a ser menor al 50% de la glucemia. Y generalmente lo que va a dar es el cultivo positivo una vez que tenga el resultado. Cuando vamos a la entidad de lo que es la artritis séptica, sabemos que es un proceso articular infeccioso que está ocasionado por un microorganismo que es capaz de generar una respuesta inflamatoria de tipo purulento. Generalmente la rodilla es la localización más frecuente, representa un 50% de los casos. Le siguen en frecuencia cadera, hombro, codo y tobillo. Generalmente el paciente se presenta a la guardia con impotencia funcional, dolor, edema, eritema en la zona, la rodilla va a estar caliente y va a tener una posición de tipo antálgica en semiflexión por el gran dolor que presenta. Choque positivo al examen físico. Y que tenemos que destacar acá, el tema de los gérmenes. El más frecuente que ocasiona la artritis séptica es el Staphylococcus aureus. Tanto el SAM-S como el SAN-R, tanto el resistente, se dice que hoy en la comunidad está teniendo gran prevalencia, a su vez el epidermidis, y dependiendo después de cada, digamos, grupo etario, o bien según se trate, por ejemplo, de pacientes jóvenes, puede existir la transmisión sexual, como en el caso de Neisseria gonorrhoeae, que genera dermatitis y artritis en el 60% de los casos. En el caso de neonatos, ancianos, diabéticos y drogadictos endovenosos, podemos tener gérmenes como son Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y Enterobacter. Y en el caso también, por ejemplo, de pacientes inmunocomprometidos, los gérmenes más frecuentes son Salmonella, Streptococcus pneumoniae y Cándida.
Para este tipo de patología existe una diseminación que puede ser de tipo directa o indirecta. La indirecta es más frecuente, la hematógena representando el 72% de los casos. Puede existir también una osteomelitis aguda, y en el caso de las directas puede ocasionarse, ya sea por alguna infección local de la piel, puede ser por algún traumatismo penetrante, o mismo también uno cuando realiza la artrocentesis, ya sea diagnóstica o terapéutica, también puede generarla. Generalmente con la fisiopatología lo que se genera es una reacción del tejido sinovial, donde hay liberación de proteasas. Esto genera una destrucción por parte de los polimorfonucleares que van a generar este pus, y ¿qué es lo que se va a generar? Una lesión precoz del cartílago articular, que en menos de 8 horas eso se destruye, ¿sí? En lo que respecta al tratamiento, a grosso modo de lo que es la artritis séptica, tenemos estos pilares. Por un lado es el lavado, que generalmente se hace artroscópico, hay que remover los tejidos desvitalizados, hacer una sinovectomía precoz y tomar biopsia quirúrgica, ya sea para el cultivo y también para la anatomía patológica. Y siempre hay que instaurar un esquema antibiótico, digamos, para cubrir estos gérmenes. Muchas veces utilizamos vancomicina, rifampicina y una cefalosporina de tercera generación. Pero generalmente esto va de la mano también de lo que nos indica el infectólogo, que muchas veces se lo tratamos junto con ellos. Y posteriormente, cuando tenga el resultado de los cultivos, voy a hacer tratamiento específico para ese germen. Y haciendo seguimientos con eritro-PCR, dependiendo de eso, voy a evaluar si requiere algún nuevo lavado o no el paciente. Bueno, otra de las entidades que podemos encontrar en la sinovitis de rodilla es la artritis reumatoidea, como dije. Es una enfermedad sistémica, autoinmune y hereditaria del tejido conectivo. Es más frecuente en el sexo femenino, principalmente entre 20 y los 40 años. Afecta las pequeñas articulaciones y siempre es bilateral y simétrica, como se observa en las imágenes. Siempre el diagnóstico se realiza con los criterios de inmunología clínica. Siempre, ahora de los criterios que voy a nombrar, tienen que ser 4 o más de los siguientes. Por un lado es la rigidez matinal, mayor a 1 hora, artritis de 3 o más articulaciones, una artritis que tiene que ser simétrica, y generalmente de las manos. Esto tiene que tener una evolución mayor a 6 semanas. Por el otro lado tenemos los nódulos reumatoides y también el dosaje positivo del factor reumatoide. En lo que es la fisiopatología de la artritis reumatoidea, vamos a tener diferentes etapas. La etapa inflamatoria, la etapa sinovítica, y luego le sigue esta respuesta inflamatoria, que es el panus, en la cual se generan lesiones osteocondrales y hasta lleva a la anquilosis y la destrucción articular. Entonces, en lo que respecta al tratamiento, en este caso, en estadios tempranos, lo que se realiza es una sinovectomía artroscópica, como ven en las siguientes imágenes. Generalmente cuando se trata de síntomas mayores a 6 meses, cuando el paciente presenta una movilidad conservada, y a la radiografía se observa que tiene poco compromiso de la articulación. ¿Y para qué voy a hacer esto? Para disminuir el dolor y mejorarle la función al paciente. ¿Y qué evitar con esto? Que a posterior quizás termine en un reemplazo articular. Otra de las etiologías, en la sinovitis de rodilla encontramos la gota y la pseudogota. ¿Por qué se caracteriza la gota? Por depósitos de cristales de urato monosódico, tanto en las articulaciones como en los tejidos. Generalmente lo que me genera es una artritis, bursitis o tenosinovitis. Generalmente es de comienzo agudo, con un intenso dolor, y que principalmente se caracteriza por generar un intenso dolor en la articulación metatarsofalángica del hallux. Crónicamente se manifiesta por la formación de los tofos. El diagnóstico es clínico, con la detección de la hiperuricemia, los valores elevados de eritro y PCR, y por el otro lado, la identificación de los uratos monosódicos en la punción o en la biopsia. En lo que es el tratamiento médico, va a estar, digamos, dado por el reumatólogo, en donde se indica una dieta, alopurinol y colchicina, que eso, bueno, va a ser manejo del reumatólogo. Y excepcionalmente es quirúrgico.
En lo que consta de la pseudogota, ya se trata de depósitos de cristales de pirofosfato de calcio en el cartílago y en el tejido conectivo. Puede ser idiopática, familiar, o a veces está asociada también a entidades como el hiperparatiroidismo. Generalmente se da en un promedio de edad en los 50 años. La radiografía típica generalmente se trata de, digamos, una calcificación, muchas veces del hueso subcondral, o muchas veces, como se ve en esta imagen, del fibrocartílago, o sea, del meñisco. Y en lo que es el tratamiento médico, va a estar en relación a la osteoartritis que se genere. O sea, uno primero lo va a manejar con AINES, o sea, analgésico, infiltraciones con corticoides, pero si eso, digamos, ya no mejora con el tratamiento médico, termina en una artroscopía. Y seguimos con las dos entidades que son las enfermedades de la membrana sinovial. Una de las que nombré, dijimos que es la condromatosis sinovial. Se trata de una metaplasia benigna osteocartilaginosa de la sinovial articular. Es más frecuente en hombres, entre los 30 y los 50 años. Generalmente es monoarticular, y el diagnóstico se hace a través de una radiografía y resonancia donde vemos, digamos, estos acúmulos como calcificados. Generalmente se da en la rodilla, en el 70% de los casos, siguiendo lo que es cadera y hombro, y el tratamiento siempre va a ser la sinovectomía y la remoción de los cuerpos libres. Tiene alta recidiva, representa un 20 o 50%, y tiene un 5% de malignización a sarcoma. Yo acá puse un artículo que trata de la condromatosis sinovial, es el reporte de un caso clínico, en el cual trata de una paciente de 62 años, que su motivo de consulta fue el dolor y la deformidad en los dedos de ambas manos, representando unos 5 años de evolución, y presentando a su vez dolor también en la rodilla derecha, que tenía, digamos, síntomas mecánicos de bloqueo, y ya de varios meses de evolución. Con respecto al examen físico, presentaba deformidad de las articulaciones interfalángicas distales, con dolor en la palpación de los nódulos de Everden. Dolor también presentaba, este cuadro amarillo, bueno, a nivel también femoropatelar también presentaba dolor de la rodilla derecha, con leve derrame articular, y el diagnóstico se ve orientado a una poliartrosis. Entonces, por eso se le habían pedido estudios complementarios. Entonces, ¿qué es lo que observan? En las radiografías de las manos ven signos degenerativos, que veían osteofitos, digamos, lo diagnosticaron como una artrosis. Pero ¿qué les llamó la atención? La radiografía de la rodilla derecha. Como ven, presentaban afilamiento de las espinas tibiales, osteofitos femorotibiales, había pinzamiento femoropatelar, y se ve esta imagen principalmente en la radiografía de perfil, estas calcificaciones posteriores, que son las sugerentes de una osteocondromatosis sinovial, esas masas ovaladas que se ven, que están calcificadas. Y cómo se terminó concluyendo el diagnóstico definitivo con la resonancia. Entonces, ¿qué tratamiento se le hizo en este caso a la paciente? Se le hizo una artroscopía con extirpación de los nódulos intraarticulares. La paciente presentó mejoría del dolor, tuvo algunas molestias debido a la gonartrosis a su vez que tenía. Y, ¿qué dice este artículo? Que dice que la osteocondromatosis sinovial es una enfermedad que es poco frecuente, que es benigna, la etiología es desconocida, y que suele afectar las grandes articulaciones, principalmente la rodilla, y más frecuente, como dije, también en el sexo masculino. Es un proceso de metaplasia con proliferación nodular de la membrana sinovial. Muchas veces los fragmentos pueden desprenderse de la superficie dentro de la articulación, pudiéndose calcificar o consolidar en los diferentes tamaños como se ven en las radiografías. ¿Y qué dice el artículo? Dice que cuando es asintomático y es un hallazgo muchas veces casual en la radiografía, no se realiza tratamiento. Pacientes que presentan dolor o derrame articular o impotencia funcional o tienen alguna sintomatología, sí se procede al tratamiento artroscópico. Y la última entidad que tenemos como enfermedad de la membrana sinovial es la sinovitis nodular pigmentada, vello nodular pigmentada, en la cual se trata de una neoplasia benigna, en donde hay proliferación de la membrana sinovial, en la cual forma estas vellosidades que se ven en esta imagen,
en donde hay depósitos de hemosiderina, son como esos punteados rojos que se ven en la artroscopía. Generalmente ocurre entre los 30 y los 50 años, la rodilla representa un 80%, le siguen en frecuencia cadera, tobillo y pie, y existen dos formas de presentación, la nodular y la difusa. Se dice que la presentación de este tipo de patología es muy inespecífica. A veces se habla de un antecedente traumático, a veces está relacionado con la actividad física, a veces el paciente presenta bloqueos, va a tener derrame articular. Entonces, muchas veces lo que se hace, como dijimos, es la artrocentesis, que es diagnóstica y terapéutica, y generalmente, ¿qué es lo que vamos a tener en ese débito? Un líquido inflamatorio, y va a presentar hemartrosis. En lo que respecta a las radiografías, generalmente las de inicio son normales, y después, por ahí, ya cuando existen muchas recidivas, se ven los signos de osteoartritis. En la resonancia magnética, generalmente la vamos a pedir en los casos de la forma nodular y la difusa grave. En lo que es el diagnóstico etiológico, se hace en base a la sospecha clínica y a la anatomía patológica. Siempre el tratamiento de este tipo de patología es quirúrgica. La resección de este tumor se puede realizar por vía artroscópica o a cielo abierto. En este trabajo de Merchant, lo que se habla es que no existen diferencias significativas entre lo que es la forma artroscópica y la forma a cielo abierto, en cuanto a lo que es la recidiva, el porcentaje de complicaciones y la osteoartritis postquirúrgica. Una vez que el paciente es operado, se realizan resonancias magnéticas de seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses. ¿Y quién tiene alta recidiva? En la forma difusa, representa un 25% de los casos. Complicaciones posoperatorias que podemos tener, la hemartrosis, la infección y el dolor severo. Pero siempre, como dejé acá, señalado es que el manejo siempre se hace en conjunto con reumatología. Y como último presenté acá otro artículo que habla de la sinovitis vellonodular pigmentada, que trata también de un caso clínico, un varón de 8 años, en la cual no tiene antecedente traumático, no tiene sintomatología articular previa, y consulta por presentar bloqueo y derrame articular de la rodilla izquierda. Se le solicitan radiografías, que como se ven en la imagen de la izquierda, hay aumento de las partes blandas. En la ecografía se informa un derrame articular con hipertrofia de la sinovial. Las pruebas reumáticas, lo que es los eritrosedimentación y PCR, dieron normales. La artrocentesis dio como informe un líquido sinovial xantocrómico. Y en lo que es la resonancia magnética, se vio engrosamiento de la plica medial y también una hipointensidad a la hemosiderina. Ante la recurrencia de los síntomas del paciente, lo que decidieron hacer es una artroscopía con la resección de la sinovial afectada. La anatomía patológica, que es lo que informó una sinovitis crónica con hiperplasia focal papilar y presencia de hemosiderófagos a nivel subepitelial. En el seguimiento de este paciente no se ha presentado recidiva. Se trata de una patología que es progresiva y destructiva, en donde genera una alteración irreversible del cartílago, afectación ósea y tendinosa. Se dice entonces que existe la forma difusa, en donde hay proliferación de toda la sinovial, y también está la forma localizada, que genera como una masa lobulada. ¿Qué es lo que informa en este artículo? Que generalmente lo que existe es la demora en el diagnóstico. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la clínica es muy inespecífica, hay ausencia de un mecanismo que lo desencadene, y tiene un predominio monoarticular. Entonces, ¿qué señala acá? Es que el carácter progresivo de este tipo de patología determina una destrucción irreversible de la articulación, por lo que el diagnóstico y el tratamiento tienen que ser prioritarios, y siendo de elección, siempre el quirúrgico. A modo de conclusión, por lo tanto, para todas estas entidades que conocimos para lo que es la sinovitis de rodilla, siempre es necesario un adecuado interrogatorio, un correcto examen físico, siempre asociado a estudios complementarios, y recordar que la artrocentesis es tanto diagnóstica como terapéutica. La bibliografía, bueno,
y muchas gracias.